Hola, mi nombre es Fátima y el tema que voy a presentar son autoridades del trabajo. Otra vez me tocó presentar el tema sola y ahorita se van a ver lo que son algunas jurisdicciones que tiene las autoridades, por ejemplo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y se verán algunos detalles de lo que hacen, cuáles son sus obligaciones, etcétera. Y bueno, todas estas van enfocadas a lo que son proteger los derechos de los trabajadores, asesorarlos, tanto a los trabajadores como a los patrones. Y pues vamos a empezar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fátima Naí y voy a hablar del tema autoridades del trabajo. Para empezar, ¿qué son las autoridades del trabajo? Esta nos indica que existen diversas autoridades en materia laboral, las cuales se encargan de aplicar las leyes, vigilar su cumplimiento e impartir justicia, entre otras funciones. Algunas de estas son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los centros de conciliación en materia local, las autoridades de las entidades federativas y sus direcciones o departamentos de trabajo, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el Servicio Nacional de Empleo, la Inspección del Trabajo, la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y los tribunales del Poder Judicial de la Federación y, por último, los tribunales de las entidades federativas. Cada uno tiene diferente función, sin embargo todos van enfocados a lo que son los derechos que tienen los trabajadores y los patrones. También algunas se encargan de asesorarlos en algún caso que ellos estén sufriendo un abuso en el trabajo. Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, junto con las autoridades de las entidades federativas, tienen las atribuciones que les asignan sus leyes orgánicas y las normas de trabajo. Y las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Educación Pública les compete la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones que esta ley impone a los patrones en materia educativa e intervenir coordinadamente con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en la capacitación y adiestramiento de los trabajadores. Y la organización de los tribunales del Poder Judicial de la Federación establece un servicio de carrera judicial para el ingreso, promoción, permanencia, evaluación de desempeño, separación y retiro de sus servicios públicos. Y ahora pasando a la competencia constitucional. Dice que la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades federales cuando se trate de 1. Ramas industriales y de servicios. Algunos ejemplos de estos son las textiles, las eléctricas, las cinematográficas, las mineras, metalúrgicas, automotriz, química, etc. Otros son las empresas, aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal, aquellas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal, y las industrias que les sean conexas y aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal. Y un punto de esta nos menciona que en la aplicación de las normas de trabajo referentes a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores y las relativas a seguridad e higiene en el trabajo, las autoridades de la Federación serán auxiliadas por las locales. Y ahora pasando a el primer subtema, el cual es Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, por sus siglas PROFEDET. Bueno, antes de empezar con los detalles de este tema, nos dice que esta organización se encarga del cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, sus beneficiarios y sindicatos en estricta observancia a la legislación a través de proporcionar servicios gratuitos de orientación, asesorías, meditación, conciliación, etc., siempre y cuando estos lo soliciten.
Y algunas de las funciones que tiene esta son representar o asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos ante cualquier autoridad si se relaciona con la aplicación de las normas de trabajo. 2. Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes para la defensa del trabajador o sindicato. 3. Proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos y hacer constar los resultados en actas autorizadas. 4. Auxiliar a los centros de conciliación en otorgar información y orientación a los trabajadores que acudan a dichas instancias. 5. Auxiliar en las audiencias de conciliación a las personas que lo soliciten. Pues como mencionaba antes, estos se encargan de proteger sus derechos y asesorarlos cuando ellos no entiendan algo. El personal jurídico de la Procuraduría está impedido para actuar como apoderado, asesor o abogado patrono en asuntos particulares en materia de trabajo, en tanto sean servidores públicos al servicio de esta. Y un beneficio que nos dan estas organizaciones es que todos sus asesoramientos serán gratuitos. Ya sea que queramos consultar algo y queramos que nos asesoren, todo será 100% gratis. Este se integra con un procurador general y con el número de procuradores auxiliares que se juzgue necesario para la defensa de los intereses de los trabajadores. Los nombramientos se harán por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por los gobernadores de los estados o por el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Cuando se quiera ser procurador, este debe de cumplir ciertos puntos. Por ejemplo, ser mexicano, mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos. 2. Tener título legalmente expedido de licenciado en Derecho y una práctica profesional no menor de 3 años. 3. Haberse distinguido en asuntos de derecho del trabajo y de la seguridad social, de ser ministro. 4. No ser ministro de culto. 5. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal. Y las autoridades están obligadas a proporcionarle a estos los informes o datos que soliciten para el mejor desempeño de sus funciones. Y por último, los reglamentos determinarán las atribuciones, la forma de su ejercicio y los deberes de la Procuraduría. Otro subtema que vamos a ver es inspección del trabajo. Bueno, por la inspección del trabajo se entiende fácilmente cuando una persona va a cierta empresa o establecimiento a ver cómo van las cosas, cómo funciona el trabajo, si es seguro, si tiene, todo está completamente bien. Y por ejemplo, algunas de las funciones que este tiene es vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo. 2. Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre las normas de trabajo. 3. Poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones a las normas de trabajo. 4. Realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades. 5. Las demás que les confieran las leyes. Pues como lo decía, se encargan de vigilar que todo se cumpla, que los derechos de los trabajadores sean respetados, que todo sea seguro, entre otras cosas. Y para que una persona sea inspector de trabajo, tiene ciertos requisitos. Por ejemplo, ser mexicano mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos, haber terminado el bachillerato o sus equivalentes, no pertenecer a las organizaciones de trabajadores o de patrones, demostrar conocimientos suficientes de derechos del trabajo y de la seguridad social y tener la preparación técnica necesaria, no ser ministro de culto y no haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal. Si una persona cumple todos esos requisitos, perfectamente podrá ser un inspector de trabajo.